ser yo, de 9 o 10 años. Mis padres estaban divorciados desde que yo tenía 3, y los fines de semana me quedaba con mi papá. Su casa estaba al menos a 5 millas de cualquier pueblo o ciudad. El terreno era bastante grande, aunque él no era dueño de gran parte de él. Aún así, yo jugaba allí de todas formas. Detrás de la casa había un gran bosque, frente al cual daba la ventana de mi habitación. Revisando un álbum de fotos, mi papá tenía sobre todo imágenes familiares, cumpleaños, navidades, etc. Hacia el final, las fotografías eran de la casa tomadas desde la parte trasera. Cada una más cerca que la anterior. Varias eran de mí, jugando en el bosque. Una estaba claramente tomada desde detrás de un árbol a no más de 50 metros de donde yo estaba. No me extrañó demasiado porque asumí que era mi papá quien las había hecho. Le pregunté por qué había tomado esas fotos, ya que eran distintas al resto, como con otra cámara o con un filtro raro. Pareció desconcertado y empezó a pasar las páginas del álbum con prisa. Me di cuenta de que no había revisado todas las páginas. Pero él estaba acercándose a las últimas fotos. Las que yo no había visto. Observé cómo el color se le iba de la cara en la penúltima página. Estaba claramente nervioso de pasar a la siguiente. Finalmente lo hizo, y lo vi estremecerse. Cerró el álbum, preparó una maleta para él y para mí, y nos fuimos de la casa. Solo regresamos unas pocas veces antes de ponerla a la venta. Lo denunciamos a la policía, pero pudieron hacer muy poco. 5 años después, le pregunté qué había en esas últimas páginas. Estaba claramente angustiado. Me sentó a su lado y me dijo que eran fotos de mí durmiendo, tomadas justo junto a mi cama. Pero la última imagen era de mi propia ventana, tomada desde dentro de mi habitación. Varias personas estaban paradas fuera de mi cuarto, y algunas adentrándose al bosque, con máscaras, mirando directamente a la cámara. Aún no entiendo por qué no me desperté mientras estaban en mi habitación, ya que tengo sueño ligero. Después de eso, no pude dormir bien durante los siguientes meses sin asegurarme de que la ventana estuviera cerrada con llave y las cortinas corridas. Mi amigo afirmaba que había sido atacado por un demonio y estaba viendo luces extrañas en el cielo. Yo simplemente asumí que estaba loco. Eventualmente, me dijo que todo empezó cuando estaba en la biblioteca pública e intentó drenar energía de otra persona. Eso finalmente me confirmó que sí estaba loco. Un mes más o menos después, bajó de las montañas y se veía hecho mierda. Su novia lo había dejado, y tenía moretones circulares y arañazos por toda la espalda. Nos sentamos en el porche trasero de mi casa a menos 6 grados de temperatura. Conversamos un poco. Me explicó lo de las luces, que eran como proyecciones que venían del cielo. Las que uno vería en pinturas antiguas. Dijo que eran portales o la forma que tenían seres de otra dimensión de ver nuestro mundo, no recuerdo exactamente. De repente, sentí lo que solo puedo describir como una presencia humanoide de pie entre nosotros. Ya sabes esa sensación que tienes cuando alguien está parado justo detrás tuyo. Se sentía como si estuviera hecho de carbones ardientes. Un calor abrumador que me estaba provocando náuseas. Sentí que me tocó. Y mi estómago se revolvió. Me di la vuelta, y mi amigo me estaba mirando directamente. «¡Ey, esa es la cosa que me sigue!», dijo sin pensarlo 2 veces. Aún no tengo idea de qué pensar al respecto. Ahora está mejor, pero todavía sufre ataques, y cosas raras les han pasado a las personas que viven con él. Sus antiguos compañeros de cuarto de las montañas se volvieron totalmente locos. Vivía en una casa grande cuando era niño. La casa tenía un sistema de intercomunicación integrado que te permitía hablar entre todas las habitaciones. Los altavoces estaban empotrados en los interruptores de luz junto a la puerta de cada cuarto. Sin embargo, estaban estropeados y solo funcionaban para el timbre. Dormía solo en mi habitación, pero tenía pesadillas recurrentes sobre cosas debajo de mi cama. A menudo me despertaba a mitad de la noche y empezaba a leer para volver a dormirme. Una noche, tras despertarme de otra pesadilla,
oí una voz baja murmurando por toda la habitación. Me di cuenta de que provenía del intercomunicador y me acerqué despacio, pero apenas podía distinguir las palabras. Apoyé mi oreja contra el altavoz para escuchar mejor. Y explotó una carcajada aguda que sonaba exactamente como el guardián de la cripta. Siguió riéndose y riéndose mientras yo me cagaba de miedo. Salí disparado por el pasillo hacia la habitación de mis padres. Cuando llegué, ya estaban despiertos y empezaron a preguntarme entre sollozos si era yo el de las risas. Les expliqué que venía del intercomunicador. Simplemente me miraron fijamente durante un buen rato antes de reunir sus almohadas y mantas para que pudiéramos dormir juntos en la sala de estar. Años más tarde, volví a mencionar la historia. Mi padre, que no es muy aficionado a lo espeluznante, afirmó que debía haber tenido una pesadilla y que en realidad no había oído nada. Pero cuando le pregunté a mi madre, se puso muy seria y me dijo que pensó que yo habría encendido la tele por la noche y que estaba demasiado alta, hasta que ella misma lo escuchó. No es algo súper loco, pero es una de las pocas veces que he tenido una experiencia escalofriante y hubo alguien más de testigo. Mi tío vivía conmigo y con mis padres cuando yo crecía. Tenía unos 10 años cuando lo encontré muerto en su habitación. Un cúter le había cortado la muñeca. Las paredes, el suelo, incluso el techo y el ventilador de techo estaban manchados de sangre. Recuerdo estar de pie en el umbral de la puerta. Recuerdo gritar. Papá corrió para ver qué pasaba. Lo que más se me quedó grabado fue el ventilador de techo a máxima velocidad, girando y crujiendo repetidamente sobre mi cabeza. Luego todo es un borrón. Avanzando rápido, el funeral de mi tío pasa y se va. Su antigua habitación se limpia y queda vacía de todos los muebles. La puerta de su cuarto siempre permanece cerrada. Nadie entra allí durante meses. Me despierto de un sueño terrible una noche. En el sueño, estoy de pie en el umbral de la puerta de mi tío. Él está sentado al borde de la cama, mirándome. Sus muñecas están terriblemente cortadas. Sus brazos son anormalmente largos. En el sueño se ven aún peor. El ventilador de techo cruje repetidamente, girando sobre mí. Me incorporo en la cama. Estoy despierto ahora, pero todavía escucho ese sonido. Me quedo un momento, escuchándolo. No me lo estoy imaginando. Por alguna razón, me deslizo fuera de la cama y salgo al pasillo. Ahora que lo pienso, no sentía que controlara mi propio cuerpo en ese momento. Me acerco a la puerta de la habitación de mi tío. Al otro lado, puedo oír el ventilador girar ruidosamente, claro como el día. La imagen de mi tío de mi sueño aparece en mi cabeza. Lo imagino estirando sus largos brazos para abrir la puerta. Sin saber por qué, giro la perilla, empujo la puerta un poco y asomo la cabeza. La habitación está vacía. Suspiro de alivio. Miro el ventilador. Ni siquiera está encendido. De pronto empieza a girar solo. ¿Qué carajos? Entro en pánico y trato de cerrar la puerta, pero en el último segundo siento que alguien la jala desde el otro lado, impidiéndome cerrarla. A la mierda con esto. Corro hacia mi habitación y me meto bajo las cobijas. Creo que escuché la puerta cerrarse, pero el corazón me late en los oídos, así que quizá lo imaginé. Me quedo ahí un buen rato, escuchando el crujido, hasta que me desmayo de agotamiento o miedo. Esta historia ocurrió hace algunos años. Yo tendría alrededor de 8 o 9 años en ese entonces. Mi antigua habitación daba hacia la calle y, además, estaba justo al lado de nuestra puerta principal. Era muy pequeña, ya que había sido construida en el lugar de nuestro antiguo porche delantero. El techo estaba ligeramente inclinado hacia abajo en dirección a la ventana, que ocupaba la mayor parte de la pared, y la cama solo cabía de una manera. Estaba pintada de púrpura, y no era ni siquiera un púrpura agradable, como el de la habitación de un niño. Mi cama estaba orientada hacia la puerta de mi habitación, paralela a la ventana. Un armario ocupaba parte de la esquina entre la puerta de mi cuarto y la ventana, creando un espacio inusual.
Cada noche revisaba que las cortinas estuvieran completamente corridas, ya que la idea de que gente me estuviera mirando desde la calle me ponía muy incómodo. Incluso a una edad temprana en la que cosas como esa ni siquiera deberían cruzar por la mente. Cada noche dormía profundamente, sin pesadillas, sin ruidos repentinos despertándome en medio de la noche, nada. Eso fue hasta la mitad del año, durante unas vacaciones escolares. Recuerdo despertarme al sonido de alguien respirando. No podía moverme, no podía tomar aire, simplemente estaba paralizado. Recuerdo con tanta claridad haber visto a un hombre de pie en la esquina de mi habitación, medio escondido detrás de la cortina como si eso lo ocultara. Por supuesto, yo podía verlo. Era como una entidad oscura que estaba allí, mirando. Después de lo que parecieron horas, pude volver a dormirme. A la mañana siguiente le conté a mi mamá lo que había pasado y ella me explicó que solo había sido una extraña pesadilla y que estaba bien. Pero la forma en que lo dijo no resultó muy creíble. Estos episodios de parálisis del sueño continuaron durante aproximadamente un año, llevándome hasta la mitad del año siguiente, cuando probablemente tenía 8 o 9 años. Recuerdo despertarme en medio de la noche, tal como lo había hecho la mayoría de las noches durante el último año, con el hombre en la esquina. Solo que esta vez, pude moverme. Me quedé completamente quieto, a pesar de saber ahora que en realidad él estaba allí. Podía escuchar su tenue respiración, como si él intentara esconderse de mí tanto como yo intentaba esconderme de él. No pude evitar pensar, ¿ha estado este hombre aquí cada noche de este año? Recuerdo los pensamientos que tuve, como saldría corriendo de la habitación y gritaría por mi mamá, como ella llamaría a la policía, como este hombre sería arrestado y alejado. Pero no pude hacer eso. Él estaba básicamente delante de la puerta. Pasé la noche mirándolo, intentando conciliar el sueño. Diría que fue alrededor de las 5 de la mañana cuando finalmente logré dormirme, justo cuando los pájaros empezaban a despertar. Me desperté y, para mi sorpresa, él había desaparecido. Lo primero que hice fue contárselo a mi mamá. Ella ya lucía inquieta, como si ya lo supiera. Fue entonces cuando escuché a 2 personas hablando afuera. Más tarde descubrí que esas personas eran mi vecina y un oficial de policía que estaba tomando una declaración de testigo. Alrededor de las 6 de la mañana nuestra vecina vio a un hombre parado frente a mi ventana. Llamó a la policía, pero él había desaparecido antes de que llegaran. Otros vecinos salieron diciendo que lo habían visto afuera a plena luz del día, mirando nuestra casa. No había signos de entrada forzada, solo 2 huellas en el cantero de flores fuera de mi ventana. Mi madre les contó a los oficiales mi versión de lo ocurrido y llegaron a la conclusión de que él había hecho lo mismo el año pasado, yo lo había visto, y eso provocó mi episodio de parálisis del sueño. La farola de la calle proyectaba su sombra de modo que parecía que él estaba dentro de mi habitación. Todo este tiempo había estado esperando pacientemente fuera de mi cuarto. Quién sabe qué habría pasado si mi vecina no lo hubiera visto cuando salía para ir al trabajo. Con solo unos minutos podría haberlo pasado por alto por completo. Esto me lo contó una vieja amiga de la familia, Nikki, numerosas veces cuando era niño, como una de esas historias de consejos de vida para tener presente con el paso de los años. Y, en su favor, nunca la he olvidado. Cada vez que surge algo relacionado con hacer autostop, siempre me viene a la mente y probablemente siempre lo hará. De hecho, me pone un poco mal pensar en ello. Nikki, que creció en la misma época que mi papá, creo que esto fue a principios de los 80, era una mujer joven de unos 20 y tantos años. Es de esas almas realmente bondadosas, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Y no puedo imaginarla siendo de otra manera a esa edad, así que la veo perfectamente haciendo lo que voy a contar. Conduciendo hacia la ciudad, un viaje de unas 2 horas más o menos desde el pueblo, vio a un hombre caminando por un costado de la carretera. Al acercarse, él se giró y, en el típico gesto de un autoestopista, alzó el brazo y el pulgar. Nikki, bendita, se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. Me contó que él fue muy educado, aunque un poco tímido, cuando le pidió un aventón hasta la ciudad. Nikki sonrió y abrió la puerta del pasajero,
Él lanzó su bolsa al asiento trasero y se abrochó el cinturón para el viaje. Hablaron amablemente durante la mayor parte del trayecto, sobre amigos, las noticias, etc. Ya sabes, charla ligera. Ella sintió que congeniaban muy bien e incluso le compró la cena en una estación de servicio. Dice que él se puso visiblemente incómodo cuando ella pagó, pero una de las cosas de las que habían hablado era de dinero y de cómo él andaba bastante corto de efectivo. Era, de hecho, la razón por la que hacía autostop. Finalmente aceptó y continuaron el viaje. En cuanto entraron a la ciudad, él le agradeció profusamente por el aventón y la comida, y le pidió que lo dejara en el centro. Antes de bajar, le pidió el número de teléfono a Nikki para poder contactarla algún día y ponerse al día. Encantada ante la idea de saber cómo le estaría yendo a su nuevo amigo, Nikki se lo apuntó y se fue con la cálida sensación de haber hecho una buena obra. Ahora, lamento si esperabas que algo espeluznante ya hubiera sucedido, pero creo que esto fue lo que más me aterraba de niño, lo bien que parecía haber salido todo. Nikki frunce el ceño y pone una mirada extraña cuando me cuenta la siguiente parte. Como, una semana después, recibió una llamada de su compañero de viaje. No la dejó pronunciar ni una palabra tras el hola y le dijo: deberías darle gracias a Dios por haber sido criada tan bien, porque cuando subí a tu coche planeaba asesinarte una vez que llegáramos a esa estación de servicio. Iba a robarme el coche y abandonar tu cuerpo en una zanja más adelante y seguir mi camino como si nada. Pero después de hablar contigo con tanta amabilidad y de invitarme a cenar con una sonrisa, no pude hacerlo. No creí que podría vivir conmigo mismo después de cometer semejante atrocidad contra una mujer tan decente. Así que, por favor, Nikki, por favor, nunca, jamás, vuelvas a dar un aventón. Y colgó el teléfono. Nikki nunca volvió a recibir noticias de él. Cuando intentó marcar de nuevo, el número resultó ser un teléfono público. Cuando tenía como 4 o 5 años, una conserje me encerró en el baño de niñas de mi jardín de infancia. Era alrededor de las 12 del mediodía, cuando todos habían salido de la escuela. En resumen, nadie escuchó mis gritos ni mis puñetazos en la puerta, hasta que un anciano con traje la abrió y dijo: tienes que irte ahora. Pero asegúrate de correr tan rápido como puedas. Así que lo hice. Hubo un gran escándalo. La mujer que me encerró confesó que estaba siendo extorsionada por gente para secuestrar niños. Pero nadie había visto ni conocía a ningún hombre como el que describí. Nunca lo volví a ver. Tengo este sueño en una fábrica. Sucede la típica mierda loca de los sueños. Entro por la puerta trasera de esta fábrica. Salgo a algo así como un dibujo animado de Disney, un poco como quien engañó a Roger Rabbit, cuando Valiant está en Tonto. No me gusta. Tiene esta extraña música de ópera de fondo, realmente ominosa y escalofriante. Todo el lugar se siente mal. Empiezo a entrar en pánico. Veo una cabina telefónica. La uso para llamarme a mí mismo. Ven a rescatarme. Grito al teléfono. Despierto sudando. De todos modos, es hora de levantarme. Bajo las escaleras. Veo un mensaje en la contestadora. Lo reproduzco, la misma música del sueño, y alguien hablando, no logro distinguir las palabras. El mensaje fue recibido justo antes de que me despertara. Tal vez llamé al teléfono de casa con mi móvil mientras dormía. Pero eso no explica la música. Además, mi móvil estuvo cargándose abajo toda la noche.